Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Betania Online. Es una bendición tenerles hoy. Hoy continuamos después de 2 semanas de tener misioneros aquí. Una bendición tener estos misioneros que apoyamos. Y es una bendición escuchar lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo a través de la ayuda de las iglesias acá, incluyéndonos a nosotros aquí en Betania, que apoyamos varios ministerios y varios misioneros en el campo extranjero, tanto como aquí. Y es importante recordar los misioneros, porque en el pasaje de hoy, en el libro de Hechos, capítulo 13, es donde comienza el primer viaje misionero de nuestro apóstol Pablo. Sabemos que el libro de Hechos está dividido en 3 porciones. Y el bosquejo lo encontramos en Hechos 1:8. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, primero, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1 al 6, estaban ellos enfocados, o del 1 al 7, enfocados en el área de Jerusalén. Del capítulo 8 al 12 están ellos expandiendo a Judea y a Samaria. Pero luego en el capítulo 13 es donde comienzan a llevar el evangelio a todo el imperio romano. Y de aquí expandieron al mundo conocido. Disculpen, tengo un poco de resfriado aquí. Pero quiero que veamos en este pasaje de Hechos, capítulo 13, podemos comenzar, yo pienso que en el capítulo 12, al final, donde dice, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Seguimos en el 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Noten, plural, profetas, maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, que todavía se le llama Saulo, pronto se le va a comenzar a llamar Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, noten, comenzaron con oración y ayuno, continúan con oración y ayuno, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de engaño, de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, de la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién
le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y vamos a parar ahí la lectura de la palabra en esta mañana. Pero vemos que vamos a ver dos áreas aquí. La primera es que quiero ver las personas de esta iglesia. ¿Qué tipo de iglesia era Antioquía? Digna de imitar para nosotros hoy, iglesias modernas, iglesias actuales, iglesias del 2024. Podemos seguir el ejemplo de esta iglesia, porque es una iglesia sana. Lo primero que vemos es que es una iglesia establecida. Sabemos ya que en el capítulo 11 habíamos visto que esta iglesia tomó una ofrenda, una ayuda, envió una ayuda para la iglesia que estaba pasando por una hambre. Y vemos que de ahí sale Saulo y Bernabé y Saulo. Están presentes en esa ayuda que habíamos visto anteriormente en el capítulo 11. Y vemos que esa iglesia era ya una iglesia establecida, una iglesia ya con recursos para ayudar a otras iglesias. No era una iglesia nueva, relativamente nueva comparado con iglesias de hoy, pero realmente una iglesia con madurez, una iglesia con carga, una iglesia con visión, una iglesia de fe. Y vemos que esta iglesia estaba reunida, una iglesia no solamente establecida, pero una iglesia bien enseñada. Noten estos líderes que tenía, menciona 5 de ellos, quizás había más. Pero imagínense Saulo, que viene siendo después Pablo, Bernabé, que fue el que discipuló a Pablo, aparte de otros, y obviamente el Señor. Pero habían por lo menos estos 5, habían profetas plural y apóstoles plural. Así que había una cantidad de ellos en este tiempo de la iglesia. ¿De dónde salieron estos maestros? No sabemos, quizás Bernabé los reclutó en el camino. Vamos a hablar más de esto más adelante. Era una iglesia integrada, una iglesia donde tenía personas de la alta sociedad y personas pobres. Tenía personas educadas y personas no educadas. Tenían personas de blancas y personas negras. Cuando pensamos en integración, pensamos en eso. Pero la idea es que había de todo en esta iglesia. Gente con ventajas y gente con desventajas. La congregación era diversa, porque los líderes eran diversos. Y por eso traían muchos al Señor. En el Imperio Romano, usualmente, los grupos no tenían nada que ver con otros grupos. Los pobres no se juntaban con los ricos. Los ricos menospreciaban a los pobres. Los romanos no se llevaban con los griegos no se llevaban con los romanos. Los judíos no se llevaban con nadie. Esta iglesia de Antioquía tenía de todo en ella. Hemos mencionado anteriormente que en esta iglesia de Betania tenemos 15 nacionalidades aquí. 15. Todos los colores del arco iris tenemos en Betania. Y somos una iglesia unida por la gracia de Dios. Y hay de todo. Aquí vemos que tenían a Bernabé, que ya habíamos visto un poco de Bernabé. Tenían a Simón Níger, que significa negro el nombre. Y asumimos que era de color piel negra. Y demuestra que la iglesia primitiva no hacía diferencia por la pigmentación de la piel. Tampoco la iglesia de hoy debe. Lucio de Cirene parece que era misionero, comenzó a enseñar en Antioquía a los griegos. Era de esta área de Libia. Y este hombre aparentemente ya estaba enseñando en Antioquía y ahora viene y enseña, estaba enseñando,
en el área de Cirene y de Chipre, y ahora está en Antioquía. Manaén, que fue criado con el tetrarca, dice la Biblia, que fue criado él junto a Herodes el tetrarca. Así que era una persona de la aristocracia, una persona, un príncipe posiblemente, así que de la alta sociedad, y aquí está él con todo el mundo común, unidos. Procedía él de Galilea, pero aparentemente abandonó toda esperanza de promoción temporal por seguir a Cristo, dijo un autor. Y también el último que menciona es Saulo, que luego viene a ser el más grande misionero de la historia de la iglesia primitiva, y el apóstol a los gentiles, como le llamamos. Saulo, que era un fariseo, sin embargo Dios lo llamó. ¿Qué diversidad había en estos líderes? Asumimos que había la misma diversidad en la congregación. El evangelio es para todos, sin distinción de raza, clase, cultura o creencia religiosa. Es para todos. El evangelio supera los distintivos sociales. Alguien ha dicho, el evangelio tiene efectos transculturales, efectos intraculturales, pero muchas veces tiene efectos contraculturales. Ese es el evangelio que predicamos. No solo aceptamos a otra cultura, también la abrazamos, pero no dejamos que una cultura del mundo leude la levadura del evangelio de Jesucristo, como hemos enfatizado. Una iglesia con un liderazgo plural, como hemos hablado ya en el capítulo 6. El liderazgo de la iglesia debe ser plural. Deben haber líderes plural, pastores plural, diáconos plural, ancianos plural. Y en Betania tenemos el privilegio de tener 8 miembros de la junta, junto con su servidor, como el equipo de liderazgo de Betania. Entre ellos 4 diáconos. Y es una bendición trabajar con cada uno de ellos en el ministerio que Dios nos ha llamado aquí. Una iglesia que adoraba, noten el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Noten que ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban ya en un servicio normal de oración, buscando la dirección de Dios, buscando la mente de Dios. Noten que estaban ayunando. El ayuno en el Nuevo Testamento era un tiempo de no comer para uno tener una mente enfocada en lo espiritual y enfocarse en lo espiritual, especialmente buscando la dirección de Dios para otro paso o un próximo paso en nuestra vida. Y por lo tanto la iglesia de Antioquía estaba buscando la mente de Dios. Dios, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos en esta situación? Nosotros aquí en Betania hemos ayudado a plantar 2 iglesias y estamos ahora comenzando a orar y buscar la mente de Dios sobre comenzar una tercera obra, pero esta aquí en Redding, en el lado sur de Redding. Hace falta otra iglesia que predique el evangelio, que alcance personas para Cristo. Y estamos ahora considerando esta posibilidad y probabilidad si el Señor nos da licencia para hacerlo. La iglesia no quería tomar esta decisión por su propia cuenta. Ellos querían la mente de Dios. Y por eso oraban y ayunaban. Pero no solamente esto, esta iglesia también envió los mejores. No dijeron, bueno, ¿quién no tiene nada que hacer? ¿O a quién podemos enviar?
No, el Espíritu Santo pidió y seleccionó los mejores, a Saulo y a Bernabé, para que fueran a este primer viaje misionero a evangelizar y llevar el evangelio a todas áreas. Dice la Biblia, y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Note que la imposición de manos es simbólico. Tiene que ver con identificación. Tiene que ver con respaldo, que la iglesia o este grupo de líderes respalda este hermano, esta hermana para esta obra. Esa es la idea. Déjeme leer algo breve aquí. Dice, notemos que no los ungieron con aceite como a los diáconos, sino que les impusieron las manos. En el Nuevo Testamento no se ungió a nadie para el ministerio con aceite. Solo se habla de imposición de manos por una alta jerarquía espiritual de ancianos. La verdadera unción debe estar por dentro y es la unción del Espíritu Santo. Es bien importante recordar eso en la Biblia, porque hay tanta gente hoy usando el término ungido y ser ungido, y lo usan de una manera como para separar al pueblo de Dios, separar a los laicos de los líderes, separar a los feligreses de los pastores. No, somos iguales. Si somos creyentes, todos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, usar ese término para separar es un error bíblicamente hablando. Y de paso, en el Nuevo Testamento, como leí, no se unge a nadie. Esto no es una doctrina nuevo testamentaria, es una doctrina de los reyes del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, con la iglesia de hoy. No tenemos que estar ungiendo a líderes, ni llamarlos ungidos. Todo el cristiano tiene el Espíritu Santo y por lo tanto todo cristiano es ungido de Dios. Punto. No le busque 5 patas a este gato. Punto. La iglesia reconoció el liderazgo y le impusieron las manos. Pero no tengo otra cosa importante en cuanto a estas personas. Eran personas que ya estaban sirviendo. ¿Notaron eso? Él no llamó a gente que estaban calentando una silla. Él llamó a gente que estaban ya sirviendo. Hermanos, es más fácil mover algo, empujar algo que ya está moviéndose, que empujar algo que no está moviéndose. Dios llamó a personas que ya estaban sirviendo. Entonces vemos las personas en la iglesia de Antioquía. Vamos a ver cuál era el poder de la iglesia. Note, el poder no eran en los líderes. El poder no eran los ministerios o la diversidad. El poder no eran las finanzas o las posesiones o las propiedades. El poder era el Espíritu Santo presente en esa iglesia. Ese es el poder. El Espíritu Santo es una persona que nos quiere usar. Él no es una energía o una fuerza para adquirir. No, Él es una persona que quiere usar al creyente para la obra de Dios. Él es una persona que quiere mover en la vida de los creyentes. Él es una persona que quiere guiarnos, que quiere dirigirnos, que quiere enviarnos donde Él quiere. Y no solamente enviarnos, pero Él quiere ir con nosotros. Él va con nosotros cuando le servimos a Él. Él va con nosotros en el servicio del Señor. Hermanos, nadie se atreve a hacer nadie debe atreverse a hacer el ministerio sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Se lo voy a decir.
Es imposible. No estuviéramos aquí en Reading si no fuera por medio del poder del Espíritu Santo que nos ha guiado, que nos ha dirigido, que nos ha protegido y que ha añadido a esta preciosa congregación que Dios ha traído aquí. Pero una pregunta que algunos preguntarán es: ¿cómo sabemos que el Espíritu nos está guiando? ¿Cómo el Espíritu nos guía hoy? Porque hoy no nos guía con una voz audible, porque tenemos la palabra de Dios. Déjeme darle algunas maneras. Voy a dar 5 áreas que creo que son, no es completa la lista. Quizás si yo pensara más tiempo le añadiría más. Pero vamos a comenzar con la primera. El Espíritu Santo nos llama hoy a través de su palabra simplemente obedecer lo que la Biblia ya ha dicho. La Biblia dice: id y predicar el Evangelio, es un mandato. Entonces simplemente hay que obedecer ese mandato. La Biblia nos dice: orad sin cesar, hay que obedecer ese mandato. La Biblia nos dice que debemos de estar listos para presentar nuestro testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Así que hay que obedecer la Biblia, eso es lo primero. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da convicción en nuestro corazón de lo que Él quiere que hagamos. Él nos da una convicción, un deseo. Y con ese deseo, en tercer lugar, Él da como señales, indicaciones a través del tiempo, guiándonos hacia hacer su voluntad. Y vemos que esa convicción y esos deseos que Él pone en nosotros nos guían para obedecerle, para servirle, para poner en práctica los dones que Él nos ha dado. También Dios usa el abrir y cerrar de puertas. A veces hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran. Nosotros hemos visto la mano de Dios cuando hemos comenzado algo, hemos querido comenzar algo y vemos puertas abiertas. Pero a veces hemos querido comenzar algo y vemos puertas cerradas. Pues entonces pensamos que así también Dios guía. Pero una área importante es, y la última que le voy a dar, es que uno se da cuenta del llamado de Dios por lo que otros dicen del ministerio que ya estamos practicando. Lo que otros comentan, el fruto de lo que hacemos. Si usted nunca ha guiado a una persona a Cristo, probablemente usted no tiene el don de evangelismo. Cuando usted practica los dones que Dios le ha dado, otros se van a dar de cuenta. Y otros van a decir: bien hecho, siervo fiel. Y otros van a comentar que Dios lo usó a usted para ministrarle a ellos. Pero también va a haber fruto. Vamos a ver fruto debido a la práctica de nuestros dones. Entonces esté pendiente de esas cosas para ver cómo Dios lo está guiando a usted en su vida. Pero Dios siempre guía a través de la iglesia. Obviamente a través de su Espíritu, ese es el poder de la iglesia. Pero a través de la iglesia, porque la iglesia es la institución que Dios ha establecido hoy para llevar el evangelio al mundo. Es la iglesia. Este grupo de hermanos que se reúnen semanalmente para adorar su nombre, para escuchar palabra de Dios. La iglesia es la agencia y la iglesia debe ser sensible al llamado de Dios, al igual que los individuos deben ser llamados. La obra de Jesucristo debe continuar con hombres y mujeres dispuestos a ir donde el Espíritu Santo los envía. La fe, la iglesia de fe, se multiplica en fe. Y por lo tanto aquí vemos una iglesia donde podemos imitar estas características
pero nunca olvidándonos que el verdadero poder de la iglesia es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, que nos dirige, que nos impulsa, que nos envía, que nos acompaña. Espero que así sea en la vida suya. Oremos.